Qué bueno el poder estar nuevamente, como decía hermano Juanmi, como decía también, como decían los hermanos que nos estaban guiando en el devocional esta mañana, poder dedicar este día para la adoración al Señor, también para estudiar su palabra. Y continuamos nosotros en esta mañana nuestra exposición en el libro de los Salmos, que comenzamos hace 3 domingos ya. Y yo quiero invitarles a que usted pueda buscar para estar leyendo y estar exponiendo en esta mañana el Salmo número 5. Allí vamos a estar en esta mañana siendo edificados con la palabra de Dios. Y qué bueno que nuestra oración pueda ser que realmente sea la palabra de Dios la que pueda ser escuchada y predicada en esta mañana. Si usted tiene el Salmo número 5 en sus manos ya, puede por favor ponerse en pie junto a mí y vamos a estar leyendo la Escritura. Dice así la palabra del Señor: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos muchísimas gracias por tu palabra. Oh Dios, que ahora tú puedas hablarnos. Que Dios, que el mensaje que hoy se escuche en esta iglesia pueda ser el mensaje claro y fiel de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es suficiente. No necesita nada más. Ella es completa para edificar la vida de tus hijos, para llamar, Señor, a los pecadores a la salvación. Y en ella, Señor, nosotros confiamos. Ayúdame, Dios, en mi debilidad, en mi insuficiencia, a poder ser fiel, a poder ser claro. Y, Señor, que podamos alimentarnos en esta mañana con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, las primeras palabras que nosotros encontramos ahí, y yo no las leí, es una introducción del salmista, o es un pedido del salmista a aquellos que de alguna manera van a musicalizar este salmo. Y como mismo lo encuentra usted en el Salmo número 4 y lo va a encontrar en otros lugares de la Escritura, el salmista está pidiendo que en este caso, en el Salmo número 5, este salmo sea acompañado a instrumentos o de instrumentos de viento. Y eso precisamente es lo que está diciendo la palabra que se encuentra allí en el subtítulo de este salmo. Y es la palabra neilot. Si usted va al Salmo 4, ahí hay otra palabra que es muy parecida. Y es la palabra nejinot. Y esto hace referencia a los instrumentos, en este caso de cuerda. Si podemos encontrar una verdad en este salmo, pudiera ser quizás expresada de la siguiente manera.
Podemos clamar a Dios para que haga justicia ante la impiedad, sin dejar de reconocer que la justicia en nosotros es por su misericordia. Podemos clamar a Dios a que haga justicia ante la impiedad, sin dejar de reconocer que la justicia en nosotros es solamente por su misericordia. Y David comienza este salmo diciendo: Dios, por favor, escucha mi oración. Y las frases que usted va a encontrar en los versículos 1 y 2 dice: escucha, oh Jehová, considera mi gemir y está atento a mi voz. Y estas frases denotan el ruego y reflejan la necesidad que tienen aquellos hombres como los que David refleja en este salmo, aquellos hombres justos, de ser escuchados por Dios, pero no solamente de ser escuchados, sino también de ser socorridos por Dios. Y aunque este no es un salmo donde David está pidiendo específicamente que Dios lo libre de algo o de alguien, o por lo menos yo no encontré ningún contexto que me diera esta idea, sí es un salmo donde David suplica teniendo delante una realidad, y esta realidad es que hay enemigos de Dios, y David está suplicando a Dios que los libre, y está también suplicando a Dios que intervenga ante la maldad. Eso es lo que David está haciendo en este salmo. Y como no puede ser de otra manera, David está clamando y gimiendo a Dios. David acude a aquel que tiene el poder y aquel que llama a los rectos para que le clamen y le busquen. David clama a aquel que reconoce, y ahí está cuando usted lee el versículo 2, como su rey y su Dios. Qué interesante. El rey de Israel clamando al rey del universo. David está reconociendo que su reinado no tiene paralelo con el reinado de Dios. David está haciéndose en este salmo sencillamente un súbdito del rey glorioso de toda la creación. El rey con minúscula clama al rey con mayúscula, ¿verdad? David está reconociendo en esta oración, en este clamor y en este gemir, que Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. Nadie escapa sobre de su soberanía. Todos los hombres, tengan el título que tengan, solamente son súbditos de este gran rey. Hermanos, David nos está enseñando en esta primera parte que tú y yo, como hombres, necesitamos a Dios. No solamente necesitamos de Dios, sino que nosotros necesitamos a Dios. Y este clamor y este gemir que está levantando David en este salmo es esa necesidad que sale del corazón del rey de Israel, de su Dios. Cuando David expresa: está atento Dios, escucha mi gemir, considéralo, de mañana voy a levantar mi voz, a ti oraré. David está diciendo: Dios, yo te necesito. Eso es la intención del salmista en este salmo. Necesitamos a Dios, y también, mis hermanos, David nos está enseñando que necesitamos confiar en Dios. Y confiar en Dios y solo en Dios. David confía y suplica que Dios no hace oídos sordos a aquellas oraciones que tienen intenciones correctas. Esta oración que David expresa a Dios no está enfocada en la vanidad personal. Si usted revisa y si usted escuchó el Salmo número 5, David no está pidiendo nada para él. David no está interesado, el foco de la oración de David no tiene nada que ver con él, ni con sus posesiones, ni con sus necesidades. Ese no es el foco del Salmo número 5. La oración que David está levantando y en la que él espera que Dios esté escuchándolo y trayendo respuesta, es una oración que está enfocada en la gloria de Dios.
David está pidiendo, Señor, mira a los malvados y júzgalos. Y los malvados son aquellos que se levantan en soberbia contra Dios. David no está preocupado de lo que los malvados le puedan hacer a él solamente, sino que también está preocupado de cómo la gloria de Dios es pisoteada por estos hombres impíos. David está diciéndole a Dios, mira aquellos que en primer lugar te ofenden a ti. Estamos nosotros detestando tanto, así como lo está haciendo el salmista aquí, la maldad que está a nuestro alrededor, o simplemente nos hemos acostumbrado a vivir en ella. Simplemente nos hemos acostumbrado a navegar bajo esas aguas. Estamos nosotros sintiendo la misma repulsión por la maldad que está a nuestro alrededor, como sentía David cuando expresó esto a su Dios. Solamente nos afecta a nosotros la maldad que está o que se hace contra nuestra persona, o también somos afectados cuando vemos que el nombre de Dios es deshonrado, aun cuando no hay una ofensa directa a mí. David está preocupado por el nombre de Dios, y ahí él enfoca su clamor. David también reconoce en su oración la realeza de Dios. Pero también David reconoce en su oración a un Dios que es íntimo, que es cercano. David no solamente dice, mi rey, sino que David también dice, mi Dios. Qué interesante, ¿verdad? Rey mío y Dios mío. Qué bendición tenemos nosotros saber que hay un rey, pero que ese rey es también nuestro Dios, el Dios cercano, el Dios que está atento a nuestro clamor y a nuestro gemir. Aquel que está atento a aquellos que buscan santamente el bien supremo. Él es un Dios que siempre escucha y que siempre responde nuestras oraciones. ¿Cómo las responde? Bueno, conforme a su bien perfecto, conforme a su consejo eterno. ¿Cuándo la responde? Miren lo que dice David al final del verso 3. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David no demanda del rey una respuesta rápida. David dice que él está poniendo delante de Dios su corazón y de que él va a esperar en Dios. Muchas veces nosotros tenemos que aprender en que nuestras oraciones no son sencillamente o no tienen sencillamente nada que ver con Dios y todo que ver con nosotros. Y cuando nosotros esperamos en Dios en estas oraciones, la respuesta que va a llegar de Dios no va a ser la que nosotros estamos esperando. Pero como la oración de David es una oración de un corazón genuino, David está confiado y está esperando una respuesta agradable de parte de Dios. Alguien dijo que Dios jamás guarda silencio ante las peticiones de sus hijos. Jamás pone a sus hijos a adivinar sus designios. Jamás los deja a la intemperie con sus ideas. No, el Padre siempre responde las oraciones de sus hijos. Unas veces de manera afirmativa, conforme a aquellas oraciones que se ajustan a lo que su palabra revela. Otras veces de manera negativa, porque sus caminos no son como los nuestros. Y todo aparente silencio debe ser interpretado por sus hijos de la siguiente manera. Continúa esperando la respuesta en Dios. Amén. Muchos dicen, Dios responde las oraciones de los suyos tarde o temprano. Nosotros, en cambio, deberíamos decir, Dios responde las oraciones de los suyos siempre a tiempo. Siempre en el tiempo perfecto. Hermanos, lo segundo que podemos ver en este salmo es que Dios repudia la maldad. Versos del 4 al 6, David está recordando allí el aborrecer santo de Dios ante la maldad del mundo. David está estableciendo la realidad de los malos ante este Dios que es santo.
y David está enumerando cuáles son las consecuencias de esta maldad. En el verso 4, la segunda parte, miren lo que David dice. El malo no habitará junto a Dios. En el verso 5 dice la Escritura que el insensato no estará delante de sus ojos. En el verso 6, la primera parte, dice David ahí en su oración que el mentiroso será destruido. Y en la segunda parte del verso 6 dice David que el sanguinario y engañador es abominación a Dios. Y no podemos perder de vista el paralelismo que hay aquí. David comienza este salmo presentándose delante de Dios en súplica. Sin embargo, en el verso 5, David dice que los malos no podrán presentarse delante de Dios. Usted está viendo ahí el paralelismo que hay. Esto es lo que nos recuerda. David está diciendo que Dios ha desechado a estos malos. Los malos no pueden implorar el favor de Dios porque su maldad no les permite entrar a la comunión con un Dios santo. Eso es lo que David está apuntando aquí. Ahora, miremos la actitud de Dios frente al malo. Dice en el verso 4 que Dios no se complace, en la primera parte del verso 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice en el verso 5, la segunda parte, que Dios los aborrece. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice en el verso 6, la primera parte, que Dios destruirá a los malos. Destruirás a los que hablan mentira. Y dice en la segunda parte del verso 6, que al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Dios de la Biblia es el Dios que se presenta como el Dios amoroso, lleno de gracia, el Dios bondadoso, pero que también se presenta como el Dios santo, justo, temible, ¿verdad? Y si nosotros perdemos esta visión completa de ese Dios, podemos estar nosotros predicando, enseñando y evangelizando acerca de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Si nosotros solamente exaltamos los atributos de Dios que nos convienen, que nos gustan o que le gusta a la gente escuchar, nosotros no estaremos enseñando y predicando al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia también es el Dios santo que no tolera la maldad. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Es el Dios de la Biblia que juzga implacablemente. Es el Dios que mira con repulsión a los hombres que desestiman su reinado y su soberanía. Es el Dios que juzgará con la muerte al pecado y por ende al pecador. Así que por favor, la frase de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado no es una frase bíblica. Dios aborrece al pecador y lo aborrece por su pecado. Eso es lo que David está diciendo en este salmo. Iglesia, si nuestra visión de Dios no está dada o no está vista sobre los lentes de su propia revelación, nosotros nos hemos hecho un ídolo. Y ese ídolo es el que nosotros estamos adorando, es el objeto de nuestra fe y de nuestra predicación. Mucho cuidado cómo nosotros vemos a Dios, porque el Dios de la Biblia es uno solo. Y Él se revela con todos sus atributos por medio de su palabra. Y nosotros tenemos que verlo completamente. Es el Dios amoroso, paciente, bueno, y es el Dios santo, implacable, temible, que no tendrá por inocente al culpable y que juzgará con juicio justo a todos los hombres. David acude a un Dios cercano, amoroso, que está atento al clamor de los justos, pero que también juzga al malo, que también aborrece la maldad y que también lo juzgará y lo destruirá en el día final. Es por ello que nuestra predicación del Evangelio debe anunciar tanto el amor de Dios
como el juicio de Dios. Y si usted vino hoy y usted no es de los que están reflejados con David en este salmo, sino es de aquellos que todavía están lejos de Dios, mi llamado para usted en esta mañana es que corras urgentemente a Dios por medio de Jesucristo, te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo. Porque el juicio de Dios que David está mostrando aquí es terrible. Y ese es el anuncio y esa es la manera en la cual David está diciendo que Dios se muestra contra aquellos que abiertamente le rechazan. Esos malos que David está mostrando en estos versos del 4 al 6. Hermanos, en tercer lugar, David nos está recordando que es por la misericordia de Dios que nosotros podemos temerle, adorarle y buscar su guía. Los versos 7 y 8, David comienza: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y David está sirviendo aquí como un prototipo de este hombre justo que hace allí el paralelismo con estos hombres malos. Y David está reconociendo que su entrada, que su acceso al trono de Dios tiene únicamente un motivo. Y ese motivo es que Dios ha mostrado misericordia a David. Y esta misericordia lo lleva a lo siguiente, verso 7, segunda parte. La misericordia de Dios lo ha llevado a adorar a Dios. En el verso 8, la primera parte dice que lo ha llevado a buscar la guía de Dios en medio de los malos. David no está descansando en su propia prudencia. Y creo que hay un proverbio por ahí que lo dice. David no está descansando en eso, sino que David entiende que la única guía verdadera está en Dios. Y es por eso que la petición de David es: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y lo tercero que anhela este hombre que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios es que anhela andar en el camino de Dios. Y ahorita cantábamos: enséñame, Señor, a una serie de cosas. Ese es el anhelo de aquel hombre que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Entiende que no solo el camino correcto, sino que él está llamado a andar por ese camino. Y ese camino es única y exclusivamente el camino de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas y es por eso que Él es el que debe guiar nuestro camino. Hermanos, aquellos que hoy estamos aquí, que hemos venido a adorar a Dios, que tenemos un corazón dispuesto para eso, yo quiero que usted sepa que es única y exclusivamente por la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. David está diciendo: mira, si yo hoy anhelo adorarte, si yo hoy anhelo ser guiado por ti, es única y exclusivamente porque tú me has mostrado misericordia. Nuestro anhelo genuino por Dios es algo que nos es dado por Él mismo. Él mismo pone eso en nuestros corazones. Es algo que hemos alcanzado por su misericordia. La misericordia de Dios nos lleva a adorar al Dios de nuestra salvación, a deleitarnos en buscar su presencia, pero como dice también el salmista, en temor. Y en temor dice que aun cuando nosotros nos deleitemos en esta presencia, esto nos tiene también que recordar delante de quién estamos. Y es por eso que cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros hacemos lo que hacemos todos los días, tenemos que recordar que estamos delante del Dios del universo, que es nuestro Padre, que nos ama, pero que es un Dios que demanda toda reverencia y respeto. No podemos olvidarnos de eso. No es el Dios al cual nosotros debemos llamar papito. Eso no está en la Biblia. Es el Dios que es nuestro Padre. Cuidado con eso. David necesitaba la guía y la dirección de Dios como todos nosotros necesitamos.
Esa debe ser también nuestra oración. Y es fácil deducir que David estaba pidiendo esto porque el anhelo de David era caminar justamente delante de Dios. David quería seguir las santas leyes de Dios. Y es por eso que David reconocía que necesitaba que Dios mismo guiara su camino. Dios castiga al malo. Y esa es la oración de David. David ora para que el malo sea castigado. Y David dice, déjalo seguir en sus propios consejos. Versos del 9 al 10. Y a pesar de que este salmo, como les decía al inicio, no se encuentra en la lista de lo que comúnmente nosotros conocemos como salmos imprecatorios. Y un salmo imprecatorio es un salmo donde David pide el castigo y pide la destrucción de aquellos que están enemistados contra él. Pero sin embargo, estos versículos o este fragmento nos da posibilidad de examinar este tipo de petición que a nosotros nos parece escandalosa muchas veces, pero que podemos examinar de una manera bíblica. David, lejos de ser un arrogante y un insensible que quiere el castigo eterno de los impíos, es un hijo de Dios que está humillado delante de Dios y que solo está pidiéndole a Dios que haga justicia. Eso es lo que David está pidiendo. Cuando David está diciendo castígalos, David está diciendo Dios, haz justicia para que tu nombre pueda ser verdaderamente reverenciado. Y es muy importante, mis hermanos, notar que a pesar de que hoy muchos cristianos se levanten y digan, eso no debemos hacerlo ahora. En el Nuevo Testamento no aparece nada de eso. David, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo este salmo y nos está diciendo o nos está llevando a una enseñanza moral y a una enseñanza de la Escritura que debemos considerar. A pesar de las apariencias y a pesar de lo que usted pueda pensar de estas palabras de David, David no está teniendo la típica sed de venganza que usted y yo podemos ver hoy en el mundo. David no está pidiendo venganza, de hecho. David está pidiendo justicia. Eso es lo que David está pidiendo aquí. La venganza, la Biblia nos dice que es de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David no era un hombre de esto. David se encontró con Saúl cuando Saúl lo estaba persiguiendo, tuvo la oportunidad de matarlo y la respuesta de David fue, lejos esté de mí tocar al ungido del Señor. Aun cuando aquellos que le servían y estaban a su alrededor le dijeron, mira, Dios lo ha puesto delante de ti, ahí lo tienes, acaba con él. David dijo, lejos esté de mí tocar al ungido del Señor. Algunos pueden argumentar, ¿y por qué David no pedía salvación para esta gente? Miren, yo quiero decirle, David hubiese podido pedirla. Y hubiese sido completamente justo en hacerlo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que David está siendo completamente justo, aún pidiendo el castigo de Dios para esa gente. Y eso es lo que nos cuesta trabajo hacer. Escuchemos las palabras de Nehemías en el capítulo 6, verso 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. Y para ponerlo en contexto rápido, Tobías y Sanbalat se constituyeron enemigos de Nehemías y enemigos de la obra que Nehemías estaba haciendo en la reconstrucción de Jerusalén. También acuérdate de Noadías profetisa y de todos los demás profetas que procuraban infundirme miedo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola a Timoteo, dice lo siguiente: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ay, ¿por qué Pablo no está pidiendo la salvación de Alejandro el carcelero? Porque hay tanta justicia en hacer una cosa como en hacer la otra.
Y eso nosotros tenemos que entenderlo. ¿David estaba pidiendo algo injusto? No. David estaba pidiendo algo justo. David estaba pidiendo algo genuino. Si pedía la salvación de ellos, era bueno. Pero si pedía que Dios los juzgara con justo juicio, también era bueno. Porque ¿saben una cosa? Al final David lo pida, o nosotros lo entendamos o no, eso es lo que Dios va a hacer al final. Cuando usted llega y termina el libro de Apocalipsis, entiéndalo usted o no, Dios juzgará a los malos. ¿Es Dios injusto por eso? Yo espero que usted crea que no. Así que la petición de David en este salmo, aunque nos parezca dura, es una petición justa. Pero mis hermanos, más allá de eso, y no quería dejar pasar por esto, por alto esto, no perdamos tampoco el contraste de lo que David está haciendo aquí. David está diciendo que él está adorando en el templo de Dios. Sin embargo, David dice en este texto que aquellos impíos no pueden adorar a Dios. Pues lo que sale de su boca, mira el verso 9 que dice, ¿qué cosa es? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Ellos no aman andar en el camino de Dios. Ellos no aman a Dios. Y miren cómo David le dice a Dios que los juzgue. Castígalos, oh Dios, verso 10. Caigan por sus mismos consejos. Andar, los impíos andar, cuando andan en su propio consejo, este es inexplicablemente o indudablemente el camino que los va a llevar a su propia destrucción. Es interesante que Pablo cita este texto en Romanos capítulo 3. Pablo utiliza varios pasajes de los Salmos para describir a aquel hombre cuando dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay... Y él cita este texto. Pero lo que es más interesante aún es ver el contexto de Romanos 3 para entender cómo este consejo de los malvados es su castigo. Y yo quiero invitarles a leer en el capítulo 1 de Romanos solamente unos versículos. Capítulo 1, versículos del 21 al 28. Escuchen lo que Pablo está diciendo aquí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, escuchen esto, por los cuales también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Continúa Pablo diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó, segunda vez, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios?
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces el juicio de Dios para esta gente está basado sencillamente en que Dios los entregó. Esto es lo que ustedes quieren, háganlo. Y eso es lo que David está diciendo en el Salmo. Dios, castígalos. ¿Cómo? Por sus propios caminos. Déjalos andar en sus caminos, porque los caminos del hombre impío muchas veces no solamente los llevan al juicio, sino que son juicio en sí mismo. Esto es lo que David está diciendo en este salmo. Después vamos a seguirlo. Entonces, cuando entendemos lo que Romanos está diciendo, toma ahora sentido lo que David está diciendo cuando le está pidiendo a Dios que haga justicia. Es bueno y justo orar por los pecadores para que Dios les salve. Pero mis hermanos, también es bueno y justo orar para que Dios haga justicia. Y esta muchas veces es la oración que nosotros vemos que David hace en los salmos. Señor, ¿hasta cuándo? Pero esta es la oración de los santos en Apocalipsis. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú vengarás la sangre de los justos? Así que hay justicia tanto en una oración, como en una petición, como en la otra. Termina este salmo con un grito de gozo. Gócense los justos en el favor de Dios. Versos 11 y 12. Los que confían en el Señor podrán estar gozosos, pues tienen razones para hacerlo, dice David allí. Y una de estas es que han sido librados precisamente de este juicio de Dios. Esa es una gran razón por la cual aquellos justos pueden estar gozosos. Y también en las palabras de David, en el verso 11, dice aquí que Dios es su defensor. Miren lo que dice David allí. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Los justos tienen un defensor. Y ese defensor es Dios. Y es por eso que los justos pueden regocijarse delante de Dios. Los que confían en el Señor pueden estar alegres porque siempre reciben la bendición y el favor de Dios todos los días de su vida. No es la bendición y el favor de Dios que muchas veces usted escucha por ahí. No es la bendición y el favor de Dios de que Dios me va a dar todo. Esa no es la bendición y el favor de Dios que David está apuntando. David está diciendo que la bendición y el favor de Dios aquí es que Él va a ser librado de aquellos que caminan impíamente y que va a ser librado de Dios mismo. Él va a ser librado del juicio de Dios. Dios, en vez de juzgarlo, va a ser su escudo. Eso es lo que David está diciendo aquí. Entender esto y es entender que este socorro que viene de Dios no es para nuestro beneplácito, no es para satisfacer pasiones mundanas que muchas veces se dibujan con cierta espiritualidad. Esto tiene que ver con el socorro que Dios trae y que quita la posibilidad de que nosotros caminemos como estos impíos. Dios nos toma de la mano para que tú y yo no caminemos como esos impíos. Ese es el socorro al cual David está apuntando aquí. Hermanos, termino. Gocémonos sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones. Reposemos sabiendo que Él las responderá. Y también temblemos al considerar el fin de los injustos. Busquemos la justicia de Dios para que de esta manera andemos diligentemente en el camino que a Él le agrada. Camino que bien vale la pena y que vale la pena también aclarar que es caracterizado por un obrar conforme a su palabra. Recuerdo entonces el argumento. Podemos clamar a Dios que haga justicia ante la impiedad sin dejar de reconocer que la justicia en nosotros
es dada únicamente por su misericordia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude.